Gracias por estar con nosotros, amigos, en EWTN Noticias. Bienvenidos al programa. Soy Eddie Rodríguez Morel. Y estos son los titulares. Proyecto de ley obligaría a sacerdotes a violar secreto de confesión en Estados Unidos. Y en este mismo país aprueban leyes que restringen el aborto en estados de Georgia y Alabama. Roma celebra la Marcha por la Vida este sábado 18 de mayo. Empezamos el programa con información desde México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos trae información sobre la labor de Cáritas Mexicana y una denuncia preocupante del obispo de Cuernavaca. Adelante, Diego. Hola Edith, te saludo desde la parroquia Nuestra Señora Reina de los Santos, una de las iglesias más afectadas por los sismos del 2017, que como se puede ver sigue inhabilitada. Y precisamente sobre ese tema te quiero comentar. Y es que Cáritas Mexicana informó que hasta el momento han entregado 296 viviendas para personas que sufrieron en estos eventos. Han pasado casi 2 años desde que los sismos del 2017 destruyeron cientos de hogares en la zona centro y sur del país. Ante esto y gracias a una colecta impulsada por la Iglesia Católica, Cáritas Mexicana junto a las diócesis afectadas pudieron hacer entrega de viviendas beneficiando a más de 1,100 personas que lo perdieron todo por este desastre en los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. En otra noticia les informó que luego de que el Papa Francisco promulgara el mutuo propio dedicado a la lucha contra los delitos sexuales dentro de la Iglesia, cientos de conferencias episcopales han mostrado su compromiso para terminar con este flagelo. La última ha sido la conferencia del Episcopado Mexicano, la cual a través de un comunicado aseguró que para estar en concordancia con el mutuo propio actualizarán sus líneas guías y protocolos de acción para aplicarlas de modo consciente en la vida eclesial, ya que como iglesia deben enfrentar los delitos cometidos por un clérigo con todas las repercusiones sociales y eclesiales que conlleve. Cabe resaltar que son 7 las diócesis que cuentan con un consejo de protección a menores. Estas son la Arquidiócesis de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Yucatán y de Jalapa, así como la diócesis de Matamoros y de Toluca. Se espera que en los próximos meses más diócesis puedan armar sus equipos especiales para que puedan atender este problema con más prontitud. Para finalizar, quería comentarles que la capital del estado de Morelos se ha llenado de tanta inseguridad y delitos por los graves problemas que acontecen en esta región. Ante el alza de crimen en el estado de Morelos, el obispo de la capital, Monseñor Ramón Castro Castro, denunció que las bandas delincuenciales en la entidad siguen operando con impunidad y la iglesia no está exenta. El obispo de Cuernavaca dijo que hay ciertas parroquias a las que se les ha intentado cobrar derecho de piso, es decir, una cuota especial que se paga por protección. En caso de que no lleguen a cooperar, los delincuentes emprenderán acciones para alterar el orden público. Aunque la iglesia se ha negado a pagar, el obispo exhortó a las autoridades a trabajar con mayor fuerza para terminar con este problema y a la población le pidió salir a las calles sin ningún miedo. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. El contraste no podría ser mayor. Mientras que la iglesia se dedica a construir casas para los damnificados, el crimen organizado presiona a la iglesia para que pague un cupo, para que no maltraten a la gente o le hagan daño justamente a las personas que frecuentan las parroquias o a la comunidad en general. ¿Dónde están las prioridades del gobierno del señor López Obrador? ¿Están verdaderamente en la seguridad de la población o en impulsar y dejar que se impulsen leyes que atentan contra la vida del niño por nacer y también contra la familia? Ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde la policía y el FBI allanaron la diócesis de Dallas, en Texas, por presuntos casos de abuso sexual cometidos por clérigos. La policía y el FBI allanaron este miércoles 15 de mayo la sede de la diócesis de Dallas en Texas, Estados Unidos, por los casos de abusos presuntamente cometidos por 5 sacerdotes. El allanamiento tenía como fin buscar documentación referente a los presuntos abusos sexuales cometidos por los sacerdotes Edmundo Paredes, Richard Thomas Brown, Alejandro Buitrago, William Joseph Hughes Jr. y Jeremy Myers. En el avance de estas investigaciones, hoy obtuvimos y ejecutamos múltiples órdenes de registro para recopilar cualquier información o documentación de informes anteriores o registros de abuso que puedan estar en poder de la diócesis de Dallas. Por su parte, el obispo de Dallas, Monseñor Edward James Burns, indicó que hasta la fecha no han recibido ningún citatorio y la colaboración con la policía ha sido voluntaria. La diócesis ha estado cooperando con la investigación en curso de estos sacerdotes, incluso antes de que se hiciera pública la lista, y le dio a la policía los archivos personales de los sacerdotes mencionados en la orden y ha participado en las discusiones en curso con los investigadores del Departamento de Policía de Dallas y detectives. Además, medios locales informaron que también se allanó un almacén y la parroquia de Santa Cecilia en Oak Cliff.
La diócesis continuará cooperando en todas las investigaciones de abuso sexual contra menores. Actualmente la diócesis de Dallas tiene 1.2 millones de católicos y es dirigida por Monseñor Burns desde diciembre de 2016. Hay que resaltar que el FBI, o sea, el gobierno federal, es el que ha allanado esta sede de la diócesis de Dallas, lo que indica justamente la intención del gobierno federal de investigar estos delitos como parte de un crimen a nivel federal, o sea, donde la iglesia podría ser categorizada como una asociación para delinquir, justamente por los abusos y el encubrimiento de abusos que lamentablemente la iglesia misma repudia, pero que siendo parte de la historia deberán ser llevados ante las autoridades. Por otro lado, un proyecto de ley en Estados Unidos obligaría a los sacerdotes a violar el secreto de confesión. Ante esto, el arzobispo de Los Ángeles se pronunció. Veamos. A través de una columna, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, se pronunció ante el proyecto de ley 360 del Senado del Estado de California, que obligaría a los sacerdotes a reportar los casos de abuso sexual que escuchen en confesión. En el texto titulado La confesión es sagrada, el purpurado manifestó que esta iniciativa representa una amenaza mortal para la libertad religiosa de todos los católicos. Además, agregó que es promovida sin tener evidencia alguna de que protegerá a los niños. El proyecto expresa que se ha abusado en gran escala del secreto sacramental del clero con respecto al penitente, algo que consideran ha resultado en el abuso no denunciado y sistemático de miles de niños. Sin embargo, para el arzobispo de Los Ángeles, esta afirmación no es cierta, ya que no existen pruebas que lo demuestren. Además, agregó que el abuso sexual infantil no es un pecado que la gente confiese a los sacerdotes en el confesionario, sino que por el contrario, los psicólogos afirman que muchos de estos depredadores tienden a mantener el secreto, son manipuladores y no pueden comprender el grave daño de sus acciones. En ese sentido, Monseñor José Gómez expresó que el proyecto de ley 360 debería ser rechazado y reiteró que en todo el estado de California ya se han implementado programas y políticas para hacer que los niños estén seguros. Es extraño que este proyecto de ley no allane el secreto profesional de los abogados o de los consejeros, digamos los psicólogos o consejeros de la salud mental, sino que se dirige exclusivamente a la iglesia, allanar el secreto de la confesión, que es algo que justamente escapa a las posibilidades de la iglesia. La información que se comparte en una confesión no le pertenece a nadie, es solamente del penitente y de Dios. Por lo tanto, la iglesia no puede disponer de esa información con ningún otro fin. Si verdaderamente se busca la protección de los niños, debería entonces esta ley ser dirigida a todos los que tienen confidencia con las personas que pueden haber sido culpables de estos crímenes. Y continuando con información de Estados Unidos, les contamos que hace unos días el Senado de Alabama aprobó un proyecto de ley que prohíbe el aborto bajo casi todas sus causales, mientras que en el estado de Georgia se promulgó la ley que penaliza el aborto desde la detección de los latidos del corazón del feto. La batalla por la vida ha tomado más terreno en Estados Unidos, y es que hace unos días el Senado de Alabama aprobó un proyecto de ley que prohíbe el aborto bajo casi todas sus causales. Según esta ley, los médicos que practiquen un aborto podrían enfrentar entre 10 años de prisión a cadena perpetua. La Ley de Protección de la Vida Humana, que fue firmada por la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, hará que el intento o la realización de un aborto sean considerados como delito grave. Además, de acuerdo a los promotores, este proyecto de ley aplicaría solo a los médicos y no a las madres, quienes no enfrentarían sanciones penales por someterse a abortos. En este sentido, la medida incluye una disposición que permitiría el aborto solo para evitar la muerte de la madre o un deterioro físico importante de una función corporal. Por otro lado, en el estado de Georgia, se promulgó la ley que penaliza el aborto desde la detección de los latidos del corazón del feto que está en el vientre materno. Esta medida fue firmada por su gobernador, Brian Kemp, y entrará en vigor el próximo 1 de enero. Todos debemos seguir luchando. Debemos proteger la vida en todas las etapas, debemos recordar nuestro llamado superior y debemos recordar trabajar en los próximos meses y años. Además, esta ley titulada Justicia e Igualdad para Infantes Vivos
limita el aborto hasta las primeras 6 semanas de gestación, ya que actualmente el aborto en Georgia es legal hasta la semana 20. En ese marco, Brian Kemp afirmó que es consciente de la batalla legal que se avecina y que más de uno no estaba de acuerdo con la ley pro vida. No obstante, destacó que su trabajo es hacer lo correcto, no lo fácil. Era de esperarse la reacción del establishment abortista, político y artístico estadounidense. Por un lado, Hollywood, los artistas de música, de cine, Lady Gaga, que dice que esta ley es absolutamente repudiable, estas reformas pro vida lo son. Por otro lado, toda la plana principal de los posibles contendores para la presidencia de parte del Partido Demócrata en el año 2020, todos diciendo, jurando venganza ante este tipo de leyes. Amigos, nuestro voto tiene consecuencias, las elecciones tienen consecuencias y también a dónde llevamos nuestro dinero en tiempos libres de entretenimiento. Vean qué artistas están diciendo que es inaceptable que se puedan hacer leyes para proteger a los niños, como si fuera impensable no matar a un niño antes de nacer. Y no lleven ahí su dinero, el dinero que usan para su tiempo libre, llévenlo a artistas que verdaderamente valen la pena. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar, que nos trae información sobre la Marcha por la Vida que se realizará en Roma. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da alegría saludarles desde la Plaza de San Pedro del Vaticano para informarles de una iniciativa muy interesante que se realizará en Roma el sábado 18 de mayo. Se trata de la Marcha por la Vida, que tendrá la participación de miles de personas que viajarán también desde otras ciudades de Italia. Por este motivo entrevistamos en la oficina de EWTN de Roma al actor mexicano pro vida, Eduardo Verástegui, quien explicó por qué apoya esta iniciativa. Pienso que todos tienen que usar sus habilidades, sus regalos, para defender la vida siempre. Esto se puede lograr a través de una marcha, a través del arte, una película. Y eso es lo que yo hago. Soy un cineasta. Utilizo el arte y específicamente las películas con la intención de no solo entretener a las personas, sino para inspirarlas a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y de este modo, Eduardo Verástegui destacó el mensaje que esta iniciativa en la capital italiana dará a todo el mundo. Creo que la Marcha por la Vida aquí en Roma enviará un mensaje a todo el mundo del por qué debemos estar defendiéndola con nuestro ser. Cada vida importa y cada vida es sagrada. No es un accidente, sino un regalo de Dios. Necesitamos cuidar la vida de todos, no solo la de algunos. Todos son importantes, todos cuentan y están aquí para una misión muy específica. Por último, el actor y productor mexicano agradece a quienes apoyan este tipo de iniciativas y recordó que incluso quien no puede estar presente puede apoyar también a través de la oración. Ahora estoy aquí en Roma apoyando esta Marcha por la Vida que se dará el sábado y aplaudo a todos los jóvenes, a los adultos, todos los que van a apoyar este encuentro por la vida. Y para quien no está aquí en Roma, creo que con sus oraciones podemos hacer una diferencia. Estimados, y de este modo nos despedimos por hoy, mientras que recordamos la petición del Papa Francisco para rezar el rosario durante este mes de mayo por las intenciones de toda la Iglesia Universal. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver tendremos una entrevista especial con el vicepostulador de la causa de beatificación de la española Guadalupe Ortiz, quien será beatificada este sábado 18 de mayo. Y en Roma, tapiz restaurado de la Última Cena marca el aniversario del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Este sábado la Iglesia en España tendrá una nueva beata. Se trata de la química e investigadora madrileña Guadalupe Ortiz de Landázuri, quien fue una de las primeras mujeres en seguir a San José María Escrivá de Balaguer. Es por esta razón que estamos conectados con el padre José Carlos Martín de la Hoz, quien es el vicepostulador de la causa de beatificación de este integrante del Opus Dei. Padre, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por estar con vosotros esta tarde. Padre, por favor, cuéntenos cómo se desarrolló el proceso para llegar a la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. Cuando Guadalupe falleció en 1975, al poco tiempo su fama de santidad y de favores se fue extendiendo
y fue sobrepasando el ámbito de su familia, de las personas del Opus Dei, para llegar a ser la totalidad del mundo entero. Eso fue el motivo por el que le pedimos al Cardenal de Madrid que pusiera en marcha el proceso de beatificación y de canonización. El Papa Francisco aprobó un milagro que fue atribuido a la intercesión de Guadalupe. ¿Nos podría contar qué tipo de milagro es? Bueno, cuando se hace un proceso de beatificación y de canonización, se recaban los documentos, los testimonios, en definitiva, la voz del pueblo de Dios. Y con eso se le declara venerable o decreto de virtudes heroicas. Pero hace falta escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es el milagro, es decir, un hecho inexplicable desde el punto de vista científico que muestra un regalo de Dios, un don de Dios para sus hijos y la invocación de una persona. En este caso, un tumor maligno en la nariz de una persona que acudió a la intercesión de Guadalupe y a la mañana siguiente había desaparecido el grano y no quedaba sombra. Sorprendente. Usted que ha conocido muy de cerca la vida de Guadalupe y ha estudiado a profundidad sus virtudes, ¿qué es lo que más le impresiona de ella? La vida de Guadalupe a mí me recuerda mucho a la vida de mi madre, es decir, una mujer entregada, dada a los demás, con un gran amor de Dios, que supo convertir su profesión de maestra, de profesora de química, en un encuentro personal con Jesús y en un contagiar su amor a Jesús a todos sus alumnos y a las profesoras con las que convivía. Una persona que se santificó con una sonrisa en los labios. Padre, nos edifica lo que nos dice. Muchas gracias, Padre Martín de la Hoz, por compartirnos sobre la vida de Guadalupe Ortiz de Landázuri y por estar con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a vosotros. Gracias, Padre. Compartimos la alegría de su familia espiritual, de esta gran familia espiritual que se alegra de su primera beata, justamente una persona que se santificó en el mundo, santificando lo que hacía, santificándose y santificando a los demás, según la consigna recibida de su fundador, San José María Escrivá de Balaguer. Una consigna para todo católico. Y en otras noticias les contamos que Cáritas Internacionalis celebrará su 21ª Asamblea General en Roma. Hace unos días, la Asamblea General de Cáritas dio a conocer que se reunirá en Roma entre el 23 y el 28 de mayo para reflexionar con los representantes de las 164 Cáritas nacionales en el mundo sobre su último periodo de trabajo y definir las líneas de acción para los siguientes 4 años. Según informaron los organizadores, el evento tiene como lema «Una familia humana, un hogar común», ya que refleja la misión de la institución de proteger tanto a las personas más pobres como a las más vulnerables. Asimismo, destacaron que esta frase abarca el espíritu de la importante encíclica del Papa Francisco Laudato Si, de cuidar la casa común. Por este motivo, describieron que durante el desarrollo de los foros se usará el mínimo de material impreso. Y ahora nos vamos hasta Colombia, donde nuestra corresponsal Lida Lozada nos tiene información sobre un evento de incidencia política organizado por el Episcopado colombiano. Adelante, Lida. Hola Eddie, hoy los saludo desde el oriente del país, específicamente desde el municipio de Yopal, capital del departamento de Casanare. Estamos ubicados en el exterior de la Catedral San José de Yopal. Es que precisamente aquí recientemente se llevó a cabo el evento denominado Visión Casanare 2019-2023, encuentro entre comunidades y candidatos, una actividad de incidencia política organizada por la diócesis de Yopal de la mano de la Conferencia Episcopal de Colombia a través de su Comisión de Conciliación Nacional. Visión Casanare fue un espacio de encuentro y diálogo en el que participaron más de 150 personas, entre líderes comunitarios, líderes políticos, académicos, estudiantes y representantes de diversos sectores. En él se hizo énfasis en la escucha activa de parte de quienes son candidatos a las elecciones regionales que se llevarán a cabo en el mes de octubre en Colombia a miembros de las comunidades que presentaron sus necesidades y propuestas. Con el evento, la Iglesia buscó facilitar la construcción colectiva de agendas desde el territorio, teniendo como horizonte el desarrollo social y la reconciliación. Era un pequeño esfuerzo en el que buscábamos escuchar no solo a diferentes líderes y grupos, jóvenes, líderes políticos, empresarios, la misma iglesia, era escuchar cuál es el sentir
¿Qué deseamos? ¿Cuál es la realidad que vivimos hoy? Y después, en unión con estos candidatos, poder decirle, necesitamos hombres comprometidos en este trabajo de la comunidad, del bien de cada ser humano. Y claro, siempre con ese sentido y acompañados y de la mano de Dios, que nos bendice y que nos da la gracia de servir. El Papa Francisco nos ha insistido y hemos recordado de modo especial ese mensaje tan bello del 1 de enero de 2019, la buena política al servicio de la reconciliación y la paz. En otras noticias, también la Conferencia Episcopal de Colombia, de la mano de la Diócesis de Chiquinquirá, de los frailes dominicos de la Basílica de Chiquinquirá y la Alcaldía Municipal de esa localidad, lanzaron oficialmente la Copa de la Fe 2019, que este año tendrá como sede la ciudad mariana del país. Esto en el marco de la celebración de los 100 años de la coronación de la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia. Que del 7 al 11 de octubre, Chiquinquirá será el escenario del deporte colombiano con los sacerdotes. Estamos preparándonos. Aquí contamos con el equipo de Girardot y de Chiquinquirá, porque este evento magno será un signo de lo que es la comunión, la fraternidad, la solidaridad de los sacerdotes de la Iglesia Católica. La invitación es para que vengan a Chiquinquirá a jugar fútbol. La Copa de la Fe en Colombia, aquí, en este territorio y a los pies de María Santísima. Pueden ingresar para inscribir el equipo de su jurisdicción allá, en cualquier parte de Latinoamérica o el mundo, www.diocesisdechiquinquirá.org. Este evento deportivo, que se realiza anualmente, se desarrollará en el mes de octubre. Espera recibir a más de 700 sacerdotes de diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país y, por supuesto, a visitantes y peregrinos de la Basílica de Chiquinquirá para que vayan a apoyar esta Copa de la Fe, que tiene como objetivo fundamental fortalecer la fraternidad sacerdotal en Colombia de la mano de la fe y la pasión que despierta el fútbol. Eddie, estimados televidentes, estas fueron por ahora las principales noticias de la Iglesia Católica en Colombia. Seguiremos trabajando para traerles más información. Continúen ustedes en estudios. Gracias, Lida, por la información. No sé ustedes, pero a mí me emociona mucho ver a nuestros sacerdotes jugando bien el fútbol y jugando justamente de manera fraterna, donde dan justamente ejemplo de cómo jugar un deporte. Esa actividad en la que en equipo buscamos una meta noble y sabemos ganar y también sabemos perder. Qué importante la escuela del deporte para las virtudes cristianas. Ahora cambiamos de información para comentarles que los museos vaticanos presentaron un tapiz restaurado de la Última Cena para conmemorar el aniversario del fallecimiento del gran pintor Leonardo da Vinci. Este mes se cumplieron 500 años del fallecimiento de uno de los genios más grandes del mundo, Leonardo da Vinci. Y para conmemorar este aniversario, los museos vaticanos presentaron la restauración del tapiz inspirado en su famosa obra La Última Cena. El lienzo tomó 1 año y medio en ser restaurado en los laboratorios de los museos vaticanos, y de acuerdo a esta institución, la obra artística se hizo por encargo de Luisa di Savoia y su hijo Francesco Duca de Angoulême, quien más tarde se convirtió en el rey de Francia, Francisco I. Seguramente un razzo enigmático. Sin duda, es un tapiz enigmático que puede ser atribuido a la época en que Leonardo vivía en Francia, en el castillo de Clos-Lucé, un castillo perteneciente al entonces rey de Francia, Francisco I, en el que Da Vinci trabajaba como pintor, arquitecto y artista del rey. Pero aún con los detalles exactos de la datación, no se ha descubierto quién produjo y fabricó el tapiz. El lienzo está tejido únicamente con hilos de seda. Tiene además inserciones de filamentos dorados y plateados, y es una reproducción fiel de la obra maestra de Leonardo da Vinci, que cuelga en el refectorio de Santa María delle Grazie. Es probablemente una de las primeras interpretaciones de La Última Cena de Leonardo, que se encuentra en Santa María delle Grazie, en Milán. Tiene la misma dimensión, idéntica al fresco de Milán, con la adición de un borde lleno de símbolos heráldicos y otras tipologías.
Donado en 1533 al Papa Clemente VII, el tapiz regresó a Italia y desde entonces no ha dejado los museos vaticanos. Italia es el país con más obras maestras por territorio en el mundo, de arquitectura, escultura, pintura. Y entre ellas sobresalen las de Leonardo da Vinci, también las de Miguel Ángel y otros artistas que en su mayoría han producido justamente obras de carácter religioso, justamente para elevar la mente y el corazón a la contemplación y la adoración de Dios. Verdaderamente qué testimonio de la promoción de las expresiones más nobles del espíritu humano por parte de la Iglesia. Ahora pasamos al testimonio de una madre valiente que hace más de 10 años fue diagnosticada con cáncer durante su embarazo y pese a que los médicos la presionaron para que abortara, prefirió arriesgar su vida antes que perder a su pequeña hija. Hoy más que nunca agradece esa decisión. Esta es su historia. En esta historia ganó el amor, y el amor siempre gana cuando cuidamos unos de otros. Evidentemente esta madre tenía la posibilidad de recurrir a una quimioterapia, por ejemplo, no un procedimiento de aborto, sino de quimioterapia que podría haber puesto en peligro a su criatura, pero decidió dar ese paso adicional por el bienestar de su hija. Qué hermosa historia que nos anima a todos justamente a apostar por lo mejor y por el cuidado unos de otros y ponernos en manos de Dios, porque Él es capaz de sacar grandes cosas de nuestra fragilidad ofrecida con generosidad. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes que aparecen en pantallas y encontrarnos también en ewtelenoticias.com, donde tienen acceso a todos nuestros noticieros. Hasta pronto.